Sí, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 6. Estábamos integrados por Emanuel Figueroa Ramírez, Jesús Aarón Dueñas Cortés, Luis Manuel Álvarez Hernández, Jorge Alberto Ruiz Huerta, José Jesús Bañuelo y José Manuel Rodríguez Licón. A nosotros nos tocó el tema de propagación de la orquídea in vitro. Es una orquídea medicinal que está en peligro de extinción. La orquídea tiene por nombre la Ceanthera dendrobium, y el objetivo es estudiar la germinación de la semilla y propagación masiva de la orquídea la Ceanthera, ya que se encuentra en peligro de extinción. Bueno, la introducción, bueno, es una especie de orquídea que es originaria de Papúa, Indonesia. Bueno, esta especie crece normalmente en las zonas bajas, sobre el nivel del mar, a menos 500 metros, y prospera en temperaturas de 16 a 19 grados centígrados por la noche y 24 a 32 por la tarde. Bueno, con un rango de humedad entre 50% y 80%. Y el grado de acidez es de 7 a 7.5. Es una planta muy grande que mide casi 3 metros. Es importante medicinalmente por sus órganos vegetativos y ayuda para el cáncer. Bueno, produce semillas aproximadamente de 2 a 3 mil millones. Sin embargo, no tiene endospermo funcional, que esto limita la germinación de todas. Algunos métodos de propagación se han hecho para Dendrobium mediante in vitro. Este tiene protocormos y organismos como segmentos nodales. En esta investigación se evaluó el papel de pectona complementado con la germinación de semillas, el papel de los aditivos de nutrientes orgánicos en la formación de raíces, y se desarrolló también examinar posteriormente. Bueno, materiales y métodos tenemos que los materiales vegetativos fue por el proceso de esterilización de la Daciatea utilizado en el estudio. Se obtuvo a partir de orquídeas Nurseri. La cápsula duró de 14 semanas aproximadamente de edad y estaba en amarillamiento verde en polinización. Bueno, aquí tenemos una imagen donde se aprecia que el primer paso fue el enjuague usando detergente solar de 10% durante 5 minutos. Luego se lavó con agua de grifo. Este fue el proceso seguido de 1% de hipoclorito de sodio durante 3 minutos. Y al final fue la agitación ocasional, que fue el enjuague de 3 veces con agua estéril destilada. Bueno, después la superficie de la cápsula fue desinfectada usando 70% de alcohol y se colocó en un plato de Preti. Se colocaron en una lámina florida de flujo y florida AMET 3 veces. La cápsula se cortó en 4 partes transversalmente y fue con un escalpelo estéril. Usando una espátula estéril, las semillas maduras de la Ceanthera fueron retiradas de la cápsula y se agruparon. Voy a hablar sobre la tinción que es de la PDA. Aquí se utilizaron semillas maduras, lo cual se empaparon de diacetato de fluoresceína, lo cual se usó a una solución con agua con volumen de agua destilada y tinción PDA, donde lo cual se utilizó el 0.5 en 100 mililitros de acetona absoluta. Esto fue durante 15 minutos y examinando bajo una fluorescencia de Olympus CX41, que es luz ultravioleta, por medio de un microscopio. El resultado fue que las semillas con embriones completamente teñidos se consideraban viables. Bueno, aquí en germinación asbiótica y formación de brotes,
para evaluar el efecto de Pectona en la germinación de semillas y los brotes. Aquí todos los medios fueron suplementados con el 30 gramos de sacarosa, solidificada con 2 gramos de goma de gelán. La goma de gelán es un polisacárido, lo cual se estableció un pH de 5.6 antes de esterilizar a 120 grados centígrados durante los 15 minutos. En cada tratamiento se cultivaron alrededor de 300 semillas en un tubo de cultivo. Todos los experimentos se replicaron en 5 tubos de cultivo de replicación, lo cual todas las culturas se mantuvieron entre 16 a 8 horas diarias, día y noche. Después de 4 a 8 y 12 semanas de inoculación, los cultivos fueron examinados bajo un estereomicroscopio de tensión. Esto para definir un papel de Pectona, la germinación de las semillas. Bueno, mediante el proceso de germinación se clasificaron en 6 grupos de acuerdo a la fase de desarrollo de la semilla. La fase 0 dice, la fase 0 fue cuando el embrión se encuentra, como se muestra aquí en la imagen, se encuentra todavía cubierto de la semilla intacta. En la fase 1 el embrión se encuentra hinchado. En la fase 2 el embrión se encuentra creciendo, como se muestra aquí en la imagen. En la fase 3 el embrión se libera de la semilla, lo que se viene haciendo aquí. En la fase 4 emerge lo que es la primera hoja, y lo vemos en esta imagen. En la fase 5 el protocormo es alargado y sale de la segunda hoja, como se muestra aquí en la imagen esta. Les voy a hablar también lo que es el análisis de la histología. Aquí se realizaron por medio de portaobjetos, que es el microscopio, lo cual se empleó del método de parafina. Los protocormos son estos que se encuentran aquí de este lado. Fueron fijados con el 70% de alcohol etílico, ácido acético glacial, formaldehído del 95. Se deshidrataron en series de alcohol etílico y embebidos en parafina durante 24 horas. Aquí se realizaron cortes longitudinales de 10 milímetros de espesor utilizando un microtomo de rotación, tiñendo con el 1% de safranina y 1% de verde de rápido, y montando en Canadá. Esto fue montado en Canadá, balsam sintético, en chileno, en portaobjetos donde examinaron al microscopio óptico. A mí me tocó explicar lo que viene siendo la formación de raíces y el posterior desarrollo de los brotes. Después de 12 semanas de cultivo, los brotes obtenidos a partir de la germinación de las semillas se utilizan para inducir la raíz, donde los brotes particulares caracterizan por 1 centímetro de largo, con 1 y 2 hojas. Se cultivaron individualmente en medio de cultivo, suplementado con nutrientes orgánicos, es decir, agua al 15% de coco, 2 gramos por litro de Pectona y 150 homogenizado gramos por litro de plátano. Un medio sin nutrientes orgánico fue utilizado como tratamiento de control. Cada tratamiento se triplicó con 5 tubos de cultivo por replicación. Cada tubo de cultivo se compone de 4 a 5 brotes. Todos los cultivos se mantuvieron a 22 más menos 2 bajo 16 sobre 8 horas fotoperiodos del día y la noche. Después de 16 semanas de cultivo, la altura de las plántulas se registró un número de hojas y raíz significativo. Con 4 a 5 hojas que llevan
4 a 5 raíces aproximadamente 2 a 3 centímetros de altura se repitieron del tubo de cultivo enjuagado con agua de grifo para limpiar el agar y se transportaron a macetas de plástico que contienen una mezcla de fibra de coco. Musgo de las plantas en macetas se cultivaron en el invernadero bajo el 30% al 40% de la luz natural y pulverizados 2 veces al día para la aclimatización. El otro punto es el análisis estadístico que se utilizó para estos datos. Las unidades experimentales se establecieron en un diseño completamente al azar. Los datos se utilizaron con el programa SPSS en versión 17 utilizado con Anoval. Los valores medios fueron separados y utilizados para la prueba de un rango múltiple Dukan con el nivel de significativo en el P menor a 0.5. Ahí vemos que es un programa o un software que se utiliza para cálculo estadístico, para tener gráficas y tener un poquito más de información acerca de esto. Es un programa informático muy usado en las ciencias sociales y aplicadas además en las empresas de investigación de mercado en cuestiones estadísticas. Aquí también me tocó lo que viene siendo las semillas asimbiótica y la germinación y formación de brotes. Las semillas maduras de la ciátera utilizado como desplante tenían de color amarillo y claro, y los embriones se componen solamente de un grupo de célula identificada, encerrado por la cubierta de la semilla. Ahorita más adelante les voy a mostrar unas imágenes que son las que estamos explicando aquí en la figura 1. El proceso de la germinación comenzó aproximadamente alrededor de 2 semanas después de la incubación por el embrión hinchado, que es la siguiente figura, ahorita se las muestro. 6 semanas después de la inoculación, el embrión continuó creciendo más grande. La cubierta de la semilla y el embrión Brewster surgió de la cubierta de la semilla en la siguiente figura, siguiendo la luz al 100%. En la fase 5 existió en todos los tratamientos, pero el mayor porcentaje de la fase 5 se observó el medio que contiene 2 gramos de peptona, 2 gramos de litro de peptona. Aquí les voy a mostrar lo que vienen siendo las figuras. Estas están aquí, a ver, déjame ver. Mira, aquí es como viene siendo el proceso de la germinación de las semillas, la simbiótica y la formación de los brotes de la ciátera. Es en la figura 1, como lo mencionaba anteriormente. Ahí se muestra el primer brote. Y aquí tenemos lo que viene siendo la germinación, ya nada más un poquito más especificado. En la figura F, como lo decía en la anterior diapositiva, este es el proceso de la germinación de la semilla asimbiótica. Y eso es todo. Mi nombre es José de Jesús Bonero Rubio. Yo les voy a hablar del tema del efecto de la pectona, la germinación y brotes de la planta la ciátera, que es una orquídea que está en peligro de extinción. Por medio de la pectona, ¿qué es lo que vamos a encontrar? La pectona nos va a ayudar por medio de las vitaminas, por medio de las proteínas. Vamos a encontrar una base de nitrógeno más que nada, que nos va a ayudar a estimular el embrión y buscar el control adecuado para obtener una buena germinación. Aquí en esta investigación se pusieron diferentes tipos de dosis de pectona para buscar el punto exacto de cuál era la mejor y adecuada para su germinación, en el cual se estuvieron monitoreando durante 4 semanas, a las 8 semanas y a las 12, para ver cuál era su mejor rendimiento, en el cual vamos a mostrarles aquí en la gráfica
que por medio de las tres tratamientos, el que tuvo mejor rendimiento fue el de 3 gramos sobre litro, en el cual podemos observar aquí que tuvo su mayor rendimiento en cuanto a la germinación. Ya en ese transcurso de las 4 semanas podemos ver algunos brotes, pero todavía no llegaban al punto homogéneo de toda su germinación, en lo cual el transcurso del tiempo, pasando los días, vamos a ver a las 8 semanas cuánto fue lo que realmente aumentó. Ya a las 8 semanas se puede observar que ya la pectona estaba en un punto de que ya había penetrado en el embrión y ya había en ese momento ya había germinado más la planta por medio de los tratamientos hasta obtener ya en unos casos un 99%, en el cual podemos ver aquí el rendimiento a las 8 semanas viendo los diferentes tipos de porcentajes. Aquí ya vemos que a las 12 semanas ya teníamos un 100% en la germinación de 3 gramos sobre litros. La idea aquí de los investigadores fue encontrar la dosis adecuada para ver cuál era su mejor rendimiento. Fue de 2 gramos sobre litro. Más que nada, ahí fue el punto adecuado. Gracias. Un poco de el efecto de aditivos de nutrición en la formación de raíces y posterior desarrollo de los brotes. Aquí tenemos que se utilizaron nutrientes orgánicos en la formación de raíces y posterior desarrollo de los brotes de la orquídea lasianthera. En la presencia de los aditivos de nutrientes orgánicos en la formación de la raíz y desarrollo de los brotes, a la semana 16, después de la inoculación, la más alta longitud de las plántulas y hojas y la raíz eran de 3 y 4 centímetros, de 1 a 9 centímetros y de 1 a 8 centímetros respectivamente. Además que el número de hojas era de 5.2, todos los que se obtuvieron a partir de agua de coco, mientras que la longitud más bajo de las plántulas y hojas y raíces se obtuvieron de tratamiento de control. Por otro lado, la que contiene peptona y homogenizador que contiene el plátano mostraron menor diferencia. Aquí tenemos que el agua de coco también aumentó la formación de raíces a 6 y fueron superiores los brotes de los otros tratamientos. Bueno, aquí tenemos a continuación una imagen. Aquí está en la imagen A los brotes de la Lasianthera. Es a la semana 16 de cultivadas. Y aquí tenemos en la imagen B, es una planta aproximadamente de 4 centímetros de altura, en 5 semanas después de su trasplante a macetas de plástico. Buenas tardes, a mí me tocó discusión, el punto 4, el uso de la peptona como un elemento para aumentar el crecimiento de tejido en la planta in vitro. Ha probado que aumentó en raíz y brotes en regeneración de embriones somáticos Obsidium. Se encontró que también que los aditivos orgánicos en suplementos en Vaccine y Wet medio resultó en una mejor respuesta que el tratamiento de control, ya que se añadieron complementos se pusieron a complementar aditivos orgánicos para aumentar la formación de raíces y desarrollo de brotes en la orquídea Lasianthera de Drodium. La respuesta se obtuvo a partir de Vaccine Web de BW, suplemento con el 15% de CW. Aquí el 100% de la cultura respondió que con un promedio de 6 raíces y brotes fue significativamente diferente a otros tratamientos. Como conclusión, traemos que este producto
es aún más eficiente para el cultivo in vitro por propagación masiva de la ciantera de Drodium. La pectona de 2 gramos por litro en medio de Bacin whey fue demostrada ser concentración más adecuada para la germinación de semillas.